Y ahora es momento de hablar sobre el dólar, porque Lucrecia empezamos a notar que la divisa va teniendo cierto paralelismo entre lo que es un dólar no oficial y un dólar oficial. Contame qué está pasando y sobre todo cómo repercute eso en los bolsillos. Bueno, Flor, el dólar blue sigue bajando. El dólar blue cerró el viernes, cerró esta semana con una cotización de 985 pesos para la venta, mientras que el dólar oficial, el dólar que cotiza el Banco Nación, cerró a 881,50. Estamos hablando de una diferencia entre las dos cotizaciones de solo 100 pesos con 50, 103,50 para ser más exactos. ¿Hace cuánto que no se daba esta diferencia mínima entre ambas cotizaciones? Bueno, cuando asume el gobierno de Javier Milei, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue era mucho más amplia. Desde el 10 de diciembre, cuando asume el gobierno, se está trabajando para que esto suceda. Es un objetivo claro de que no haya tanta diferencia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que en este contexto, horas previas, el presidente Javier Milei dio una entrevista al medio de Estados Unidos, Bloomberg, en donde habló de su principal promesa de campaña, que era la dolarización, y cuál es el futuro de esa promesa. Si querés lo podemos ver. Dale, lo compartimos porque es un testimonio interesante y se habla muchísimo, ¿no?, sobre el tema de la dolarización. Dale, lo vemos. Pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Bueno, ya escuchábamos al presidente Javier Milei, Lucrecia, pero quiero saber cómo impacta esto en la góndola, justamente los precios. Bueno, fuertes declaraciones del ministro. Las declaraciones no son casuales. El gobierno espera que la semana que viene el dólar blue siga bajando, pero hay otra situación que tenemos que tener en cuenta. Estamos próximos a la liquidación de la cosecha, en donde el campo le está exigiendo al gobierno un dólar diferencial. ¿Por qué? Bueno, el campo estaba muy acostumbrado durante las gestiones anteriores, donde la brecha cambiaria era mucho más grande, a que el gobierno le dé un dólar diferencial. No es la situación de ahora. El gobierno está en un tire y afloje para ver qué hace con esa situación. En caso de que le dé un dólar diferencial al campo, bueno, es muy probable que esto impacte en la economía local, porque el productor que hace traslada el precio de ese dólar que exporta a los productos locales. Justamente esto siempre tiene un impacto directo en la economía. ¿Y cómo lo ven, digamos, no solo el sector del agro, sino el resto de los sectores? Bueno, el resto de los sectores importa a un dólar oficial. Tenemos que abrir dos situaciones. Por un lado, los importadores, a los cuales se le dio 120 días y se les exceptuó de IVA y ganancias, por lo que los precios tenderían a ser menores. Pero después tenemos al resto. Una baja del dólar blue incentiva a que bajen los precios en la economía local. Bueno, atentos a lo que pasa. Gracias, Lucrecia. Ahora